Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy a nuestro webinar miércoles y CREA. Mi nombre es Hugo Santillán y a nombre de International Computer Room Experts Association les agradezco mucho que estén conectados el día de hoy, que digamos por un tema particular tuvimos que recorrer nuestro horario habitual a esta hora. Sin embargo, pues estamos viendo que tenemos muy buen quórum y les agradecemos mucho su asistencia. Como les comentaba, el día de hoy vamos a revisar un tema muy particular y muy interesante sobre la ciberseguridad. Si bien nosotros el tema de ciberseguridad lo relacionamos mucho con temas de hackeos, con temas de filtraciones de información, etcétera, creo que es conveniente que revisemos de qué manera nos está afectando toda esta situación del COVID, de que todas las empresas están migrando en la transformación digital hacia un trabajo remoto y esto implica realmente una afrenta a la seguridad informática tanto de las empresas como de nosotros como personas. Por ello, desde ICREA extendemos el agradecimiento a Manuel Ballester, quien fue presidente de la Asociación Latinoamericana de profesionales de seguridad informática y actualmente colabora como director de la empresa Temanova. También tenemos a Víctor Ruiz, quien tiene amplia experiencia en temas de comunicación corporativa, ha gestionado muchísimas temas de crisis de comunicación y a quien le tengo mucho aprecio, ya que desde hace 2 años su proyecto Silink salió a la luz, que es una startup dedicada netamente al tema de ciberseguridad. Es para mí un honor tener a dos personalidades del tema de ciberseguridad hoy platicando con nosotros. Y pues, no sé, Manuel, si quieres decir unas palabras. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor desde la plataforma ALAPSI, desde la Asociación Latinoamericana de Profesionales de la Seguridad Informática, pues estar con vosotros. Somos una asociación hermana de la que estamos colaborando desde hace muchísimos años y nos sentimos muy orgullosos. Hemos firmado y renovado los acuerdos desde hace muchísimos años y tenemos pues este complemento. Nosotros nos hemos dedicado mucho al tema de la seguridad tecnológica y también pues, de la seguridad pues, en un sentido más amplio. Y nada más, pues simplemente daros las gracias por la invitación. Para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes y bueno, pues poder compartir pues, las experiencias que compartimos pues, con Olapsi para tanto los profesionales como las personas interesadas, para los allegados o las asociaciones hermanas con las que tenemos acuerdos. Muchas gracias y deseo que este evento pues, sea muy fructífero y muy productivo y felicito tanto a Víctor como a vosotros de ICREA por estar siempre, digamos, saliendo fuera de la caja. Eso es muy importante, o sea, el que vosotros pues, os animéis a poner este tipo de temas sobre la mesa, pues es muy importante. Considero que para todos vosotros voy a tratar de hablar pues, lo más sencillo posible, no voy a tratar de utilizar acrónimos ni elementos, nombres extraños, ni nombres raros, porque así hablamos a veces la gente de tecnología, y vamos a hablar pues, lo más sencillo y lo más claro y entendible para las personas, para que puedan comprender y entender y ser conscientes de la situación en la cual pues, bueno, estamos viviendo en estos momentos en lo que digamos, bueno, en lo referente a la ciberseguridad y a la seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones. Muchas gracias. Gracias. Víctor, adelante, por favor. Pues Hugo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ICREA, mucho gusto estar con ustedes, con Manuel, y poder compartir un poco de la información, del conocimiento, de noticias, de lo que está surgiendo hoy en día con la finalidad de que las empresas, los usuarios tomen conciencia de que
estamos en una situación complicada, es compleja, no solo por el COVID, que bueno, ha traído diferentes situaciones de, pues digamos, pues diferentes a las que estábamos acostumbrados, pero que esta misma época de contingencia pues nos ha traído también otro tipo de riesgos y amenazas, sobre todo las cibernéticas, en donde hemos encontrado muchísimos casos y cada vez más frecuentes de ataques a empresas, a organizaciones, a gobierno, y que parecen no tener pues un final, ¿no? Sino que al contrario, cada vez se van haciendo los ataques más sofisticados, más frecuentes, y bueno, pues nada más tomar conciencia de que pues todos podemos estar en riesgo y pues revisar qué es lo que podemos hacer para que pues estar lo mejor protegidos, ¿no? Perfecto, muchas gracias a ambos. La verdad es un honor. Deben de seguir a ambas publicaciones. A Lapsi la pueden encontrar a través de LinkedIn y de Facebook, así como suscribirse a la página de Silink de Víctor para conocer cómo está configurado el tema de ciberseguridad. Digo, haciendo un poco de promoción hacia sus empresas y organizaciones y como agradecimiento. La verdad, para nosotros es un honor. Y volviendo a nuestro tema medular, la gestión de la ciberseguridad de punto a punto debe ser entendida como aquel aspecto que nos permite asegurar nuestra información, tanto personal como de la empresa, que motive una mejora una mejora de la calidad de la información y sobre todo una protección de la misma. Recientemente, si mal, o pueden decirme Víctor, Manuel, si estoy equivocado, recientemente se hizo un análisis de que el costo de la pérdida de información había subido a más de $1 millón, dependiendo del tipo de información. Anteriormente, hace como 5 o 10 años, ese costo era menor, pero para ello y para dar continuidad a nuestra charla, pues me gustaría lanzar la primera pregunta para ustedes. Si su compañía tiene una estrategia de ciberseguridad, me gustaría conocerlo para poder eh, ver que los ponentes nos digan qué es lo que opinan al respecto. Te pregunto, Víctor, ¿cuál es el estado de la ciberseguridad en América Latina que nos puedas comentar? Bueno, recientemente la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo lanzaron un documento, esto lo presentaron apenas ayer, en donde venía un resumen de lo que está sucediendo en América Latina. De acuerdo con los datos que ellos están proporcionando, ahora hay más países que están conscientes de que hay un riesgo cibernético, bueno, amenazas, y están desarrollando programas para mitigar todo esto, ¿no? Y para de alguna forma gestionarlo. Pero de todos modos, las noticias actuales y mucha de la información que llegan, por ejemplo, del sector empresarial, no ha habido, bueno, al menos no se percibe que haya habido un avance tal como lo menciona el reporte, porque de pronto parece que todo está bien y entonces llegan ataques, pero grandes, masivos, como los recientes, como el que le pasó, por ejemplo, a EasyJet de hace algunas semanas, a los hoteles MGM, al mismo Microsoft, a Cisco, a la plataforma de videoconferencia Zoom. Entonces, pero también ataques a gobiernos, por ejemplo, al de Australia bueno, otros que se presentaron en estos días. Y de alguna forma caemos en cuenta que a lo mejor no estamos bien, no nada más capacitados, sino bien informados. Hay una cuestión, hace algunos años podíamos saber como empresa, por ejemplo, quiénes eran nuestros competidores o nuestros enemigos. De alguna forma, poniendo un ejemplo, ¿no? A lo mejor Coca-Cola se defendía de que Pepsi no le robara patentes o la fórmula secreta de su bebida, pero conforme fue avanzando el tiempo, a lo mejor se enfrentó a un grupo, por ejemplo, de activistas que querían, tenían algún problema con ellos por la cuestión del agua, ¿no?
y de alguna forma Coca-Cola podía, a través de su Departamento de Asuntos Públicos, pues resolver estos casos. Pero ahora una empresa como Coca-Cola, como las grandes, como las automotrices o como estas de hoteles, de pronto están enfrentando ataques que no tenían contemplados y que no saben ellos quiénes son sus atacantes. Están enfrentando un enemigo invisible, por así llamarle, que puede ser desde un grupo de hackers profesionales que están tratando de robarles información, un grupo de hackers que a lo mejor están haciendo experimentos y no tienen los conocimientos adecuados y están tirando páginas por hacer pruebas, o inclusive ataques que pueden venir de estados-nación, como lo es China, como es Corea del Norte, Rusia, Irán, son los más, los que suenan más, aunque también se puede considerar Estado-nación a Estados Unidos, a Inglaterra, inclusive a Alemania. Entonces, creo que hay una situación compleja en América Latina. Tenemos los medios para estar informados, sabemos de cómo se está manejando en otros continentes, pero no parece que sea una prioridad. Y eso es algo que es muy importante de señalar. Como mencionabas, los ataques se han incrementado en cantidad, en frecuencia, y también ya son pérdidas millonarias las que enfrentan. Pero también no todos son pérdidas monetarias. Los ataques también se han dado para extraer información, para destruir infraestructuras, para comprometer infraestructuras. Y también esto no solo tiene una repercusión económica, sino de reputación y confianza de estas empresas y organizaciones hacia sus usuarios. Un usuario que, por ejemplo, que ingresaba a una página de comercio electrónico para comprar algo y de repente encuentra que ya le robaron su tarjeta de crédito y está caída, es probable que no la vuelva a utilizar y que además no la recomiende a sus usuarios. Entonces, creo que sí necesitamos, y lo vamos a ver un poco más adelante en cuanto a las recomendaciones, tener una mejor apertura hacia la información, hacia los conocimientos y una mejor preparación, porque me parece que todavía nos falta mucho por alcanzar un nivel en donde entendemos qué son las amenazas y por lo tanto podemos contrarrestarlas. Muchas gracias, Víctor. Manuel, la misma pregunta. ¿Cuál crees tú, desde la perspectiva de profesional de la ciberseguridad, cuál crees tú que sea el estado de la ciberseguridad en América Latina? Muy buenas tardes, muchas gracias. El estado, bueno, pues voy a complementar, excelente exposición la de Víctor, con otros datos. Quizás son datos más subjetivos, algunos son datos ya contrastados. Prácticamente la capacidad de poder detectar pues va en función de tu capacidad de que tú tengas una gestión adecuada. Entonces, bueno, yo les preguntaría a todas aquellas organizaciones que dicen que cuentan con una estrategia, pues si la han llevado a cabo. Una cosa es tener una estrategia, dices, a mí me gustaría ser, yo qué sé, corredor de Fórmula 1, pues eso está muy bien, yo tengo una estrategia. Ahora, después luego resulta que pues voy en bicicleta. Bueno, en el mejor de los casos. En el mundo académico, yo me he movido mucho en el mundo académico y he sido hasta hace unos meses atrás el decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja. Tengo también una cátedra de investigación de buen gobierno corporativo en la Universidad de Deusto y también he sido el fundador de la cátedra de seguridad de la información en la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, nosotros hemos hecho y constantemente estamos realizando estudios para ver cuántos profesionales hay, porque esto es lo que nos va a medir. Dices, bueno, pues yo puedo saber el número de enfermos pues por el número de médicos que tengo. O sea, yo de forma indirecta puedo deducir de forma aproximadamente. Y en este momento solamente puedo deciros que en México solamente existen 2 maestrías que están certificadas y avaladas por la SEP. Los demás programas no cuentan porque son programas, por así decirlo, apócrifos o programas que no están acreditados, académicamente hablando, y que traten sobre los temas de ciberseguridad. O sea que en este momento pues también hay unos estudios que se hicieron en la Unión Europea donde existen más avance
y tenemos un déficit de aproximadamente en Europa de 700.000 profesionales. Este mismo estudio se hizo en Latinoamérica y hay aproximadamente cerca de más de 3 millones aproximadamente de déficit de profesionales en el ámbito de la seguridad tecnológica. O sea, si tenemos que no tenemos suficientes profesionales, no tenemos suficientes, o sea, un país tan grande como México, que solamente existen 2 maestrías, pues la verdad es que es un índice pues relativamente, excesivamente muy bajo. Luego, las empresas, ¿cómo están la percepción? Independientemente de este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y de todas estas instituciones, pues el único sector que más o menos tiene cierta obligación, pues por cuestiones financieras, pero no por convicción, o sea, lo hacen porque bueno, pues a nivel internacional se lo exigen, pues por los protocolos de Basilea o por otros internacionales para las entidades financieras o Solvencia o algunas otras instituciones para establecer, pues bueno, que deben de tener dentro de sus riesgos operacionales, pues tienen que proteger la información. Pero si nos vamos, por ejemplo, al tema legislativo y normativo, pues nos encontramos que hay un agujero, bueno, más que un agujero, digamos, es una nebulosa, un agujero negro infinito en el que no hay definidos ni los delitos, por lo tanto, pues no se pueden perseguir, no existen acuerdos internacionales. Hace un momento estaba comentando los principios de Budapest, pues no podemos perseguir a nadie por ahí, porque alguien que se va tras la frontera y nos empieza a atacar y a atacar, por ejemplo, unas instalaciones de Pemex o CFE o de agua, pues se nos puede venir abajo, nos puede dejar completamente sin servicio a todo un país. Esto ya ha ocurrido, o sea, de hecho, pues se ha aprendido mucho pues en Europa, promulgándose legislaciones de protección de infraestructuras críticas y obligando por ley a que las empresas que tengan infraestructuras críticas tengan que tener seguridad, continuidad de negocio y al mismo tiempo gestión de crisis y gestión de colaboración, como por ejemplo ha ocurrido en esta pandemia, pues que ha habido una respuesta muy efectiva y muy correcta en los países de la Unión Europea. No así en otros países como del ámbito latinoamericano. O sea, en el ámbito educativo, pues tenemos que ponerles que si tenemos que puntuar de 0 a 10, pues nos encontramos con un 0,5. A nivel de cumplimiento, pues según los estudios de muchos independientes de algunas universidades, pues en Latinoamérica pues no llegaríamos ni siquiera a 1, o sea, estaríamos muy bajos, no somos capaces de responder, excepto pues algunos sectores que están obligados por cuestiones financieras y por cuestiones de supervivencia, pero no por convicción. O sea, este tema es muy importante, porque si hacemos las cosas, ¿por qué las hacemos, no? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Cuál es el sentido? Y no, a veces el sentido que tienes es que dices, pues es que lo quiero hacer pues para sobrevivir. Y dices, pues oiga, no, usted lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Es una cuestión, digamos, más alto nivel, más ético. A nivel, digamos, legislativo, pues estamos pues prácticamente, ¿cómo vamos a poder presentar pruebas ante un juzgado si no existe una legislación respecto al tema de evidencias electrónicas? Si se comete un fraude, se comete un robo, ¿y qué legislación aplica? O sea, no tenemos legislaciones aplicables en estos temas. No quiero ponerme negativo, perdonen, no es mi intención, o sea, simplemente muestro cosas en las que son realidades que tenemos en Latinoamérica, que no nos hemos tomado este tema en serio y bueno, pues entonces, claro, pues tampoco los datos que están surgiendo, pues tampoco son a veces muy creíbles. Por ejemplo, o sea, datos muy interesantes de por qué existen fraudes en los temas relacionados con las tarjetas de crédito. En Europa, pues la tasa de interés que imponen los bancos relativos a los fraudes que están detectados por temas de tarjetas de crédito, pues creo que es el 0,0000001%, o sea, aproximadamente unas 10.000, digamos, 100.000 unidades
sea, por cada 100.000 a lo mejor hay una tarjeta que se ha podido clonar. Pues en Latinoamérica, pues este ratio está en un 6 o en un 7%. Entonces, vamos a ver, es que estamos hablando de entornos. Y dices, oye, pero las medidas de seguridad que ponen las tarjetas de crédito, pues el chip, etcétera, etcétera, todos los pines, incluso las medidas de seguridad que existen en Latinoamérica respecto a las transacciones financieras, incluso son más altas que las que hay en Europa, pero sin embargo se cometen muchísimos fraudes, muchísimos problemas que existen, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos no solamente son debidos a la tecnología, son debidos pues a las propias personas. Comentábamos un tema también, Víctor, interesante, que era el tema de los ataques. Dices, bueno, pues todo el mundo sabe desde hace muchísimas décadas atrás que las mayores fraudes y los mayores robos y los mayores delitos se cometen desde dentro de las organizaciones por personas insatisfechas. Aproximadamente estaban entre un 70 y un 75% de los fraudes de verdad, o sea, no de los pequeñitos fraudes, no de los fraudes de verdad, pues se cometen por gente dentro de las organizaciones. O sea, no hay que buscar fuera, el enemigo lo tienes dentro de casa, ¿no? Entonces, tenemos un panorama bastante complejo. Tenemos una serie de temas, pues el de la capacitación, no tenemos suficientes profesionales, no tenemos suficiente conciencia, no somos conscientes de los problemas que tenemos, no los analizamos adecuadamente y al mismo tiempo también a la hora de actuar, pues en la gran mayoría de los casos somos completamente reactivos. O sea, me han atacado, y dices, bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues póngale un firewall. Pues vale, le pongo un firewall y con eso ya tienes, dice, ya estoy salvado. No, bueno, lo único que pasa es que el hacker ya lo sabe y ya sabe que por ahí no tiene que entrar, pero va a entrar por la puerta de atrás, o va a entrar por otra puerta. Y es más, incluso dices, digamos, mejor, porque si yo soy el que voy a cometer el fraude desde adentro, cuantas más puertas pongan, menos enemigos voy a tener de fuera que me quieren hacer el mismo daño que quiero hacer yo. O sea, mejor, o sea, que incluso me lo están favoreciendo. O sea, quiero plantear que debemos de hacer un análisis profundo, serio, riguroso y abordar estos temas pues de poco a poco, o sea, reconocer el nivel de madurez. Otra de las cuestiones que ocurre con mucha frecuencia es que queremos orientarnos hacia la solución, magnificamos la respuesta a la solución. Sin embargo, no entendemos el problema que tenemos y muchas veces el problema que tenemos, pues con hacer cosas más simples y cosas más básicas, como por ejemplo no dejar las contraseñas que nadie las conozca, pues con eso nos evitaríamos muchísimos temas, muchísimos problemas y no dejando que las contraseñas y nuestros usuarios pues estén en manos de terceros que nos gestionan amablemente, eso sí, con una cuota muy reducida, y además están en Estados Unidos y parece ser que es un país, sí, pero vaya usted a protestar a este país, en el caso de que le hayan cometido algún fraude, estos señores se van a lavar las manos y les van a dejar pues completamente sin respuesta y ustedes se van a ver completamente... O sea, seamos conscientes de la información que tenemos, de los sistemas que tenemos, de la cultura que tenemos y obremos en consecuencia. O sea, no tratemos de abordar, o sea, si no sabes conducir, nos compramos el mejor coche, un Ferrari o un Lamborghini o lo que quieras, un Maserati. Pues eso no te va a ayudar. O sea, lo que te va a ayudar es a que tú te compres lo que necesites. Si a lo mejor necesitas ir en bicicleta, pues cómprate una bicicleta y ve acorde a lo que tú necesitas. Este es otro de los grandes problemas porque nos encontramos con que tenemos muchos elementos de sandbox, muchos elementos de análisis de comportamientos, de análisis de... O sea, les puedo decir que mucha inteligencia artificial y les puedo decir un refrán, un proverbio que decían los romanos hace más de 2000 años, ¿no? Que ellos decían que la justicia es como una tela de araña. Las telas de arañas solamente atrapan cosas pequeñas, atrapan una mosca, pero cuando usted va a pasar con un elefante, pues pasa por encima de la tela de araña. O sea, esto mismo lo estamos viendo con los grandes fraudes, los grandes delitos, que se pasa por encima. O sea,
esas son las cosas que realmente importan. Y en el mundo de la tecnología, pues le estamos dando importancia a lo mejor a veces a cosas insignificantes. Fíjense, y Víctor lo ha comentado hace un momento, pues plataformas de Microsoft, Cisco, Google, Amazon, o sea, prácticamente todos los Apple, o sea, Apple esta semana pasada ha publicado, o sea, pues, que sus sistemas operativos tenían agujeros desde hace más de 10 años, pero lo sabían y no lo han dicho. Pues si esto hubiera ocurrido en la Unión Europea, los hubieran corrido a gorrazos y los hubieran cerrado a la empresa y nadie les hubiera comprado ni un solo producto. Oiga, ¿cómo sabe usted que tiene un producto que tiene agujeros, no me lo arregla y me lo sigue usted vendiendo? Es usted una persona inmoral. O sea, esto no, usted no se merece estar en el mercado. No hay políticas generales respecto a los temas de protección, pues del Internet de las cosas. Por ejemplo, o sea, carecemos completamente de protección frente a las máquinas estas de videovigilancia que se utilizaron para hacer ataques cibernéticos a montones de entidades y en las cuales, pues bueno, no se sabía nada. Y Estados Unidos dijo, bueno, pues eso es un problema de la sociedad, que se las apañen ellos. Y en la Unión Europea dijimos, no, o sea, es un problema que va a afectar a mis ciudadanos, por lo tanto voy a poner una legislación que al fabricante tenga que ponerle unas medidas de seguridad. Voy a poner que el operador que tenga que instalar esa cámara o que tenga que instalar ese producto de Internet de las cosas esté capacitado y que lo tenga un sistema y un protocolo de securizar mínimamente, o sea, la seguridad por diseño. Estos conceptos son antiquísimos, pero parece que pues, todavía no han calado lo suficiente en la sociedad y entre los profesionales, porque cuantos más problemas tienes, parece que eres más importante, cuando es al revés. O sea, las organizaciones mejores son aquellas que cada vez tienen menos problemas. O sea, y bueno, pues yo recuerdo que yo ya estoy jubilado, pero que los primeros sistemas operativos con los que trabajaba, o sea, de sistemas, pues prácticamente no existen parches. O sea, yo he desarrollado sistemas que están en satélites o en marcapasos o en otros sistemas y ahí no hay parches. O sea, ese concepto de parche, pues la verdad es que me provoca, digamos, una risa hilarante diciendo, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿usted me vende un producto que tiene errores? Sí, y además se los voy a estar vendiendo constantemente. Y fíjense que hace 2 semanas atrás, o 3 semanas, perdón, Microsoft lanzó un parche de su sistema operativo y ese parche del sistema operativo a muchos ordenadores los dejó sin funcionar a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque querían simplemente que los ordenadores o los computadores que tuvieran más de cierta edad, pues que no pudieran estar operativos. Y bueno, pues yo tengo un amigo que tenía un laptop de una marca X que dejó de funcionar porque le instaló una actualización del sistema operativo. Y además es que luego lo dejó bloqueado porque no podía ir ni para adelante ni para atrás. Oiga, eso es inadmisible. O sea, si estamos hablando de cosas tan elementales, no existe ninguna legislación que proteja a los ciudadanos y a los usuarios. Perdón, no quiero extenderme más porque estoy mostrando un escenario así, estoy contándoles una película de terror y esto no es para tanto, ¿no? Perdón. Exactamente, yo creo que vamos a cancelar el webinar porque nos has pintado un panorama muy negro en cuestión de ciberseguridad. Bueno, no es cierto. Vamos a continuar justo con la segunda pregunta y muchas gracias. Manuel, has dado un panorama, como digo, sí es sombrío, pero hay opciones. Aquí es donde les pregunto a ustedes, asistentes, ¿qué tipo de elementos utiliza para su ciberseguridad? Es decir, como ya lo menciona Manuel y Víctor, le actualizan constantemente su sistema, tienen un antivirus o anti-malware, tienen firewalls, utilizan programas de single sign-on o encriptan de punto a punto su información, o definitivamente no utilizan ningún sistema de ciberseguridad porque, hay personas que utilizan la marca de la manzana y dicen no hay ningún virus, ninguna información que pueda penetrar
este tipo de sistemas. Y pues es donde le pregunto a Víctor, ¿qué estrategias de ciberseguridad deberían de adoptarse después de todo este panorama que nos ha mostrado? En caso personal, a mí me pasó eso. Justamente actualicé mi computadora de hace 2 años a la última actualización de Windows y le dio en la torre, como decimos en México. Ya no podía acceder a mi sistema. ¿Cómo ves, Víctor? Bueno, eso es algo también complicado y yo creo que varias de las fabricantes que están ahora lanzando parches para cubrir estas vulnerabilidades, como Microsoft, como Cisco, incluso hace unos días se mencionó de otras empresas como Palo Alto, que también hace firewalls, y F5 y otras más, están lanzando parches. Aquí lo que hay que exigir como usuario es que al menos, entreguen un software que se pueda actualizar y que no dañe el equipo, porque, digo, me imagino que más bien cada uno tiene sus propias garantías y sus propios, pues, estatutos para los usuarios, pero no siempre como usuarios los leemos. Entonces sí es importante estar al tanto de qué es lo que estamos comprando y cómo les podemos pedir pues, que nos ayuden a mejorar la seguridad. Pero un punto importante ahorita que mencionaban lo de las tecnologías, y también como lo había mencionado Manuel, es que la tecnología es muy, muy importante y es fundamental. Pero hay algo que es todavía más, o bueno, a lo que se le debe dar prioridad, y es al factor humano. El 90%, alrededor del 90% de los ataques hoy en día a las empresas son a través de phishing, de estos correos falsos que contienen pues promociones o avisos del banco o avisos legales o avisos de, por ejemplo, de plataformas de entretenimiento. Entonces, todos estos correos se lanzan ya sea de forma masiva o dirigida, y los usuarios los están abriendo, ¿no? Abren el correo, viene un archivo malicioso, se instala en las computadoras y permite al atacante, pues, tomar control de ese equipo o tomar control de toda la red, ¿no? Entonces, ya de esto ya no, el firewall puede detectar ciertos archivos, cierto tráfico y detenerlo, pero hay ataques que ya son más sofisticados y que llegan, por ejemplo, cuando también en fechas recientes se dio a conocer que se habían incrementado los ataques de phishing, pero por correos que venían, por ejemplo, del director general. Entonces el director general le pide al empleado: oye, por favor, abre este correo porque es un currículum que necesito que tú revises. Entonces el usuario lo abría porque viene del jefe, y resulta que pues a lo mejor sí viene un archivo ahí que es un currículum, pero detrás viene un malware. Entonces, algo que debemos tomar como primer paso es entrenar, capacitar a las personas, pero de todo tipo de niveles, desde los directivos hasta el que abre la puerta, el que contesta el teléfono, porque los atacantes están identificando diferentes vectores de ataque en todo momento. Entonces, si quieren llegar, por ejemplo, al director general, lo van a hacer a través de engaños, de correos, de ingeniería social, que se le llama, que tiene un nombre muy bonito, pero en realidad es una práctica maligna. Entonces, llegan al director general a través de una llamada, de contactar al asistente, al portero, al que abre la puerta, al que estaciona los autos, y tienen diferentes formas de tener acceso. Entonces, muchas veces no sirve tener la más avanzada tecnología si los empleados no están preparados o no entienden qué tipos de amenazas pueden estar enfrentando. Y con respecto al phishing, bueno, ahí esto se ha ido aumentando. Entonces, una de las recomendaciones precisamente es que no abran archivos que no vengan directamente de una fuente fiable, de un dominio que ellos conocen. Si el jefe les pide, porque a lo mejor los correos están duplicados, están clonados de una forma que son prácticamente idénticos, entonces siempre verificar que se está solicitando esa información. Si el jefe les pide abrir algún archivo o dar algún dato de alguna cuenta
o tomar acciones sobre algún reporte en especial, alguna cuestión así. Entonces, verificar directamente con el jefe. Oye, me mandaste un correo, ¿quieres que lo abra? Oye, ¿quieres que lo revise? Oye, sobre todo para evitar este tipo de prácticas. Y otra cosa que, por ejemplo, que sucede comúnmente en las empresas, y yo creo que lo han visto ustedes, y eso ya no tiene que ver con tecnología en sí, ¿no? Sino que, por ejemplo, las personas suelen mandar impresiones a las impresoras, a los centros de impresión, y las dejan ahí, se les olvida o por flojera no las recogen. Y en el caso personal, yo he encontrado en impresoras boletos para conciertos, correos confidenciales, he encontrado nóminas. Entonces, esa es información también muy valiosa. Ya no tiene que ver directamente con un antivirus o con un firewall, sino con el entrenamiento y la capacitación que necesita la gente, y que esto se ve reflejado también en diferentes sectores, ¿no? Tanto en empresarial, que las empresas han tomado medidas un poco más avanzadas que el gobierno, por ejemplo, o que instituciones educativas o de salud, pero que sí es importante considerar tener campañas de concientización interna donde se les presente a todo tipo de empleados cuáles son los tipos de ataques y cómo pueden de alguna forma denunciarlos o mitigarlos. Y no solo el departamento de seguridad o de sistemas de una empresa que sepa de esto, porque muchas veces esa información se queda concentrada ahí, no llega a todos los empleados. Entonces, un correo basta para darle acceso a un atacante a toda la red, a todas las bases de datos y, bueno, poder hacer ahí cualquier cosa, ¿no? En cuanto a tecnología, pues es importante el tener actualizados los equipos en todo momento, pues sí recibir estos parches, pero tal vez consultar con el mismo fabricante. Oye, bueno, ¿qué me estás enviando para poderlo instalar? Tener actualizados todos los sistemas de antivirus de última generación, los firewalls y otro tipo de dispositivos de seguridad. Y muy, muy importante, por ejemplo, otro de los ataques más frecuentes en la actualidad es el ransomware, en donde un atacante lanza un archivo malicioso y toma control de las computadoras, las encripta y secuestra la información y pide un rescate por ellos, ¿no? Y eso es uno de los ataques que hemos visto en estos últimos días, tanto a gobiernos como a empresas grandes, inclusive de empresas de seguridad o empresas de tecnología. Y aquí la recomendación es tener siempre un respaldo de la información. No importa qué tan frecuente lo hagan, siempre es importante tener un día o 2 días dedicados a la recuperación, bueno, más bien al respaldo de esta información para poder hacer frente a un ataque de ransomware, ¿no? Entonces, si el ransomware ataca a la empresa tiene un respaldo. Y asimismo tener una redundancia, le llaman, ¿no? Archivos en otro servidor, en otras computadoras, en otros sistemas, que sean una réplica de esas bases de datos, de esa información, y entonces en caso de algún ataque, pues lo puedan recuperar de forma rápida. Porque hemos visto que, como mencionaba Manuel, uno de los problemas que han enfrentado las empresas recientemente es que no pueden dar continuidad a sus operaciones, ¿no? Tal como le pasó a Honda, a la automotriz, hace algunos meses. Los atacaron con ransomware y tuvieron que suspender operaciones globales de la fabricación de sus autos, lo cual les representó pues una cantidad pues millonaria, ¿no? En cuanto a afectación. Entonces sí es muy importante el tener este tipo de prácticas, combinar tanto talento humano como actualizaciones tecnológicas. Muchas gracias, Víctor. Muy interesantes todas las perspectivas de estrategias que podemos utilizar. A este respecto también, la pregunta para ti, Manuel, ¿qué otras estrategias podrían incluirse en este sentido? Muy bien. Buenas tardes, otra vez. Bueno, pues yo empezaría haciendo un análisis, una reflexión. Todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Y la verdad es que, ¿por qué los malos son tan buenos? Porque la verdad es que están proliferando los malos, ¿no? Entonces la respuesta está en la misma pregunta, pero al revés. ¿Por qué los buenos son muy malos?
Y esa es la verdadera clave del tema, ¿no? Estamos en un mundo en el cual, pues, un filósofo decía hace poco, un tema muy importante, o sea, si tú combates algo, dice, lo único que tienes garantizado es una guerra eterna, interminable, un desgaste inútil y no vas a conseguir absolutamente nada. Yo creo que estamos en ese punto, ¿no? O sea, la cuestión como estrategia, pues precisamente está en entender. Fijaros lo que yo acabo de comentar en la pregunta anterior, ¿no? Fui quizás, perdón, excesivamente para los mexicanos, duro. Si esto mismo lo digo aquí en España, la gente te dice, oye, de verdad, no me había dado cuenta, oye, gracias. ¿Por qué? Pues porque tiene un nivel de madurez. Esa madurez es la que te hace que tú seas cada vez más prudente, cada vez más sensato, cada vez más coherente y cada vez más consecuente. La estrategia se basa precisamente en ser honestos. Yo os puedo contar miles de anécdotas que me han ocurrido. En un banco que yo estoy trabajando desde hace pues, muchísimos años en México, recuerdo que la primera vez que fui a visitarles y les planteé todos estos temas de seguridad, ciberseguridad y montones de cosas más, pues su director de seguridad me dijo, yo ya lo tengo todo, si yo lo tengo todo perfecto, si esto funciona de maravilla. Y le dije, ¿me permites que te haga una revisión? Y bueno, pues se negó en rotundo, pero rotundamente. Dice, ¿para qué? Si yo ya lo tengo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, no me quedó más remedio que acudir al director general y le pregunté, oye, ¿me da usted su autorización para que yo pueda hacerle una revisión y enviarle un informe del estado de la seguridad de su entidad? Dice, de acuerdo. Bueno, pues tuve que a veces, pues, fíjense, tuve que aplicar algo que a mí no me gusta, es aplicar la fuerza. Y a mí eso bajo ningún concepto me gusta. Pero bueno, en aquel caso, pues este señor, pues le empecé a descubrir, pues claro, yo le saqué, pues es que para eso nos pagan, a mí me pagan. Yo llevo dando clases de auditoría desde hace casi 30 años, ¿no? Y siempre a mis alumnos al final le digo, una auditoría no sirve para nada si al final no me has encontrado al malo. O sea, yo quiero que me encuentres las vulnerabilidades y las debilidades que tiene el sistema. Cuando en esta organización pues les encontré todas estas vulnerabilidades y no lo hacía por mala fe, sino lo hacía por desconocimiento y por ignorancia. O sea, ese es el gran problema. O sea, el gran problema del ser humano es ignorante, es la ignorancia. Entonces, en el momento en que yo a la alta dirección les planteé, pues mire, este es su verdadero diagnóstico. Así es como están ustedes. Y me dice, oye, estamos mal. Dice, y hombre, digo, es un eufemismo, o sea, porque la verdad es que estás muy mal. Dice, pues vale, lo acepto, muy mal. Bien, pero esta persona tuvo la suficiente sensatez para decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué propones? Digo, bueno, pues pasemos solamente al paso siguiente. No intentes comprarte el Ferrari, como les decía antes. Vamos a pasar, si estás en el paso 1, vamos al paso 2. Después vamos a equilibrar todos los procesos y todas las estructuras y vamos a poner las mismas medidas de seguridad en toda la organización. ¿Ustedes qué creen que pasó? Pues que ahora, pues casi 10 años después, este banco, esta gran institución, una institución financiera muy importante de México, me llaman todos los años y me dicen, oye, ¿cuándo vas a venir a hacerme la auditoría? Necesito que vengas a hacernos una auditoría, porque es que nos encuentras cosas que no las hemos visto, porque tenemos ceguera del taller. O sea, tú estás todos los días viendo algo y no eres capaz de detectar qué problemas tiene. Entonces, la primera estrategia no es una estrategia, sino es una necesidad. Es que se hagan un autodiagnóstico, pero por un profesional verdaderamente cualificado, que entienda de su negocio, que entienda el valor que tienen las cosas. Porque no se trata de la cantidad, sino del valor. Una vez que tenemos esa visión,
pues se lo tenemos que dar a la alta dirección, no se lo podemos dar a un técnico, porque el técnico pues no va a saber, porque no entiende de las estructuras organizativas ni entiende de los objetivos estratégicos, porque para él lo importante es que su servidor esté funcionando, y a lo mejor para la alta dirección, pues a mí me importa un bledo que el servidor esté funcionando, yo quiero vender. Y si no lo tengo yo aquí en este servidor, pues lo tendré en otro lado, o ya veremos qué es lo que hago. O sea, tiene una visión y una perspectiva completamente distinta. Primera cuestión, que se hagan un autodiagnóstico. Después, que se hagan varios test de intrusión para comprobar, digamos, si la infraestructura es sólida. En tercer lugar, que midan la cultura de las personas. ¿Por qué? Pues porque te vas a encontrar que sorprendentemente hay muchísimas personas que tienen la intención de cometer algún tipo de delito. Lo que sucede es que no saben cómo hacerlo. Pero a la primera de cambio que puedan tener la oportunidad y el conocimiento, no se preocupe, usted va a tener dentro de su propia casa, como dice el viejo refrán, cría cuervos que te sacarán los ojos. Y sus propios cuervos les van a sacar los ojos de su organización, sin que ustedes además se hayan enterado de absolutamente nada y le van a desfalcar. Así está ocurriendo. ¿Por qué están ocurriendo tantos ataques de ransomware? Pues a la SPEI están poniendo tantos problemas en el SAT, problemas en montones de instituciones públicas, pero Pemex, o sea, grandísimas instituciones. Pemex estuvo parado, pues antes del coronavirus, estuvo parado durante bastante tiempo. O sea, y esto, pues como dice nuestro amigo Víctor, bueno, pues podían tener sus copias de seguridad, pues les aseguro que las tenían, pero las tenían tan mal hechas que no les sirvió de nada. O sea, hicieron sus copias, pero ¿de qué les sirvieron? De nada, porque estuvieron semanas completamente parados. Y les estoy hablando de una institución que tiene pues prácticamente todo el dinero del mundo para poder implantar todas las medidas de seguridad. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Pues ya les comento, es la ignorancia y la imprudencia, que es muy temeraria, y que, bueno, pues las personas a lo mejor pues no están suficientemente capacitadas para resolver o para diseñar digamos, una infraestructura. Al final les voy a comentar una experiencia, un caso práctico que hicimos en este gran banco. En el primer momento, pues tuvimos que poner muchos controles. Estos controles en los niveles de madurez bajo fueron relativamente, digamos, supusieron una inversión importante. Pero conforme fuimos madurando, los controles eran más automatizados, más económicos y al mismo tiempo teníamos algo que era importantísimo, la cultura. Las personas hicimos unos tapetes de estos que se ponen encima de los ratones que decían: gracias a ti somos una empresa líder en nuestro sector. Y ti era pues un monigote que era un ordenador, una pantalla de televisión, con lo cual, pues bueno, trabajamos un aspecto importantísimo, que era la reputación que debe de tener las personas de nivel de seguridad. ¿Alguien ha preguntado cuál es el nivel de reputación que tienen los profesionales de la seguridad en las entidades? Pues si se van a dar cuenta que dicen, pues es que no me fío de ti, si es que te están violando cada 10 minutos, pues esto es como el cuento del lobo, ¿no? O sea, que me van a robar, que me van a robar. Dicen, no, es que te han robado 100 veces. Y dices, ¿te vienes a quejar? Y dices, pues yo no te creo en absoluto. Y además los que vienen aquí me hablan raro, me hablan de firewalls, a mí no me hables de eso, a mí háblame de negocios. O sea, yo no te entiendo, ¿no? O sea, yo me he encontrado que dentro de las maestrías, yo dirigí una maestría en temas de seguridad tecnológica, y una de las primeras cosas que tuve que enseñarles a la gente no fue tecnología, sino fue a hablar, fue a expresarse, fue a entender dónde tenías verdaderamente los problemas, no a solucionarlos, no,
primero, para poder solucionar un problema lo tienes que entender. Y hay muchísima gente que no entiende y solamente dice, yo es que me sé esto, yo me sé lo otro, yo me sé tal, pues pongo en la nube. Por ejemplo, en la nube, pues en la Unión Europea no se pueden poner datos de gobiernos en la nube. Está prohibidísimo. ¿Por qué? Pues porque te encuentras con situaciones de indefensión jurídica importante y los gobiernos saben que esos datos no los... O si tú eres una infraestructura crítica, no puedes poner, ni puedes dejar tus claves, ni puedes utilizar sistemas de correos de estas grandes... No, esto está totalmente desaconsejado. O sea, apliquemos, conozcamos y hace unos días atrás un colega me dijo, oye, pues mira, es que lo tengo todo en la nube, lo he puesto allí, resulta que funciona de maravilla. Entonces le pregunté, oye, mira, tú imagínate que no tengas problemas económicos, que te metes la mano en el bolsillo y sacas todo el dinero que quieras. Y te puedes comprar el laptop más sofisticado, el más grande, y además no uno, dos, para... ¿Tú qué harías? Hombre, pues yo tendría un laptop de estas características y lo tendría yo en mi casa, ¿no? Dice, pues hombre, pues no tengo dinero, no me digas que esta solución es magnífica, sé sensato y no nos engañemos. O sea, no me vengas con que esto te lo están vendiendo y tú me estás queriendo vender una idea. O sea, no es esa la cuestión. O sea, tú tienes un problema de escasez de recursos para poder optar a almacenar una serie de miles de películas o de información y tienes que ser consciente de lo que tienes y de lo que tienes que proteger. Hace muchísimos años atrás, cuando empezaron las memorias USB, muchos de los fabricantes de estos dispositivos se dieron cuenta que mucha gente guardaba información personal muy valiosa, o las fotos de su novia, o las fotos de, yo qué sé, las cosas que a ellos tienen valor. Y automáticamente empezaron a crear organizaciones para poder recuperar estos dispositivos en el caso de que, bueno, pues tuvieran algún fallo tecnológico. Y bueno, pues son las empresas que más están sobreviviendo. ¿Por qué? Pues porque somos muy descuidados a la hora de sacar los dispositivos de los USBs, de los laptops, etcétera, ¿no? Y se estropean. O sea, es un tema humano. O sea, Víctor lo ha comentado. O sea, el mayor problema que tenemos es el ser humano. ¿Y cuál es el mayor problema que tiene el ser humano? Pues uno de los mayores problemas que tiene el ser humano es que no sabe distinguir la verdad de la falsedad. O sea, nos creemos cualquier cosa. O sea, y nos viene alguien y nos cuenta, pues mira, esta solución es maravillosa, ¿no? Y, ay, pues sí, además es que es barata, es bueno para ti. Y además tú dame tus contraseñas que yo voy a llevar todos tus amigos, voy a llevar esto y te voy a tener totalmente controlado. Por ejemplo, esto en Europa está totalmente prohibido, esto no se puede hacer, ¿no? Sin embargo, nosotros regalamos nuestros datos, nuestra identidad, y tenemos incluso una ley federal de protección de datos en posesión de particulares de la cual pues no le hacemos casi ni caso y regalamos nuestros datos gratuitamente. O sea, en fin, repito, la mejor estrategia es primero ser conscientes, hacernos un autodiagnóstico, trabajar en la cultura y luego ya vendrán las herramientas. Pero esos son los pasos fundamentales para que podamos crecer de una manera razonable, sin grandes traumas y poder salir del agujero en el que nos encontramos. Pero estamos en un agujero. Es que si no somos conscientes de que estamos en el agujero y nos sabe mal de que alguien nos diga es que estás en el agujero, pues ahí tenemos dos problemas. Primero, que estamos en el agujero y segundo, que no queremos reconocer que estamos en el agujero. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, y vamos a continuar con este webinar. Vamos a pasarnos un poco más de la hora que teníamos acostumbrada, porque obviamente esto es realmente importante, que sigamos atendiendo este tipo de elementos. Y para ello, pues le pregunto a la audiencia, dentro de la estrategia que ustedes consideran dentro de su empresa, ¿tienen contemplado, pues no sé, un análisis de riesgos, un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación ante desastres, la prevención de pérdida de datos o la prevención y gestión de crisis que ocurre al momento de tener un incidente de ciberseguridad? Me gustaría conocer su opinión
para que, volviendo de la encuesta, podamos ir a la última pregunta y después a comentarios finales con lo que nos están comentando nuestra asistencia. Perfecto. Pues bueno, Víctor, la pregunta para ti es, ¿cuál sería la normatividad que debe de aplicarse para fortalecer la ciberseguridad? Y fíjate cómo nos está comentando el público que sí contempla o tiene contemplado un análisis de riesgos y la mayoría pues ya mantiene en un segundo punto un plan de recuperación ante desastres. Bueno, yo creo que en cuanto a normativas y regulación, sí se han hecho algunos esfuerzos, pero han sido insuficientes. Sí hay eh, reglamentaciones y normativas como la ISO 27000 y como la Ley de Protección de Datos Personales, pero sí hace falta que, yo creo que uno de los retos más importantes es que tanto el sector privado como el gobierno, como instituciones académicas, se puedan unir para definir una ley de ciberseguridad más en forma. Y esto no es tan fácil porque la velocidad con la que avanzan los ataques y las amenazas bueno, es muy rápido. Entonces, si nos tardamos mucho en hacer una ley o diferentes tipos de reglamentaciones de normativas, cuando esté lista o cuando esté aprobada o cuando ya tenga el visto bueno tanto del gobierno como de iniciativa privada, nos vamos a encontrar con que ya hay cosas nuevas. Y esto lo hemos visto, necesitamos que de alguna forma que sea algo flexible, pero algo en lo que se pueda ir trabajando de forma simultánea. Uno de los problemas actuales también es que todavía no se entiende, por ejemplo, cuando se habla de ataques o de amenazas, que esto también requiere de un marco legal, jurídico. Estamos hablando de delincuentes y de criminales, porque muchas veces se menciona que son hackers, pero el hacker en realidad es una persona que sabe de tecnología. Entonces, hay diferentes tipos de cibercriminales y de ciberdelincuentes. Y aquí también tiene que ver todo el aspecto legal para que puedan de alguna forma castigar los delitos, ¿no? La única forma, ¿por qué son delitos? Porque se está afectando a las empresas, está afectando a los gobiernos. Es como, lo único que están haciendo los ciberdelincuentes es utilizar la tecnología a su favor, pero la utilizan pues obviamente para robar información, para destruirla, para afectar a otras personas. Entonces no se trata nada más de un aspecto tecnológico en donde, bueno, vamos a bloquear tales servicios o vamos a bloquear tales plataformas de seguridad o vamos a robustecerlas, sino que sí intervenga otro sector que ha estado de alguna forma como participando en paralelo, pero como que no se han unido como tal para generar una legislación que sea efectiva. Y esto es pues todo el aspecto legal. Tomar en consideración que, por ejemplo, si alguien hace una estafa a través de Facebook, que no se castigue Facebook, ¿no? Sino que se castigue al criminal. Obviamente Facebook tiene sus propias fallas o sus propios elementos que pueden ser castigados también por una legislación en ciberseguridad, pero principalmente que se castigue el delito. Si alguien secuestra a alguien, pues a través de una plataforma social, a través de Instagram, de Twitter, pues que se castigue a esa persona, que se busque y se castigue y se penalice, pero no a la plataforma como tal. La plataforma se puede, pues, de alguna forma regular de otra manera. Y en cuanto a las empresas, una de las recomendaciones es que se puedan ajustar a las regulaciones vigentes, a las que están disponibles, y traten de hacer un plan de políticas y procedimientos internos. Es muy complicado ver que una empresa, por ejemplo, enfrenta un ciberataque o enfrenta una amenaza y nadie sabe qué hacer. Entonces, de pronto los atacan, se caen los servidores
y la primera reacción es, bueno, ¿qué hacemos? Háblale a los técnicos, a ver que nos conecte nuevamente la luz, a ver, desconecta las bases de datos, ya no manden correos. Entonces, si estas empresas pueden hacer de alguna forma un manual, una guía de protocolos y procedimientos internos, es lo más recomendable, porque así cada vez que haya un ataque, entonces se puede dar una respuesta rápida a este tipo de incidentes. Y entonces la empresa ya define si es el director general el primero en activar estas acciones, o es el departamento de sistemas, o es el departamento de comunicación, o el departamento legal, o el de recursos humanos, o todos juntos, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno, sino que puede ser un comité de ciberseguridad dentro de las empresas, que también es recomendable que se pueda instalar dentro de las compañías. Un comité en donde esté avalado por la directiva, que inclusive esté supervisado por los directores y que también tengan participación activa en estos comités, pero que haya un representante de mercadotecnia, uno de representante de comunicación, un representante legal, el de recursos humanos, el de sistemas, el de seguridad y algunos otros que puedan tomar decisiones en conjunto a ver, ¿qué vamos a hacer primero si nos atacan? ¿Qué pasa si nuestra infraestructura se ve comprometida y nos quedamos sin luz o sin correo o sin servidores? Nosotros que tenemos una plataforma de comercio electrónico, ¿qué pasa si se cae la tienda online? ¿Qué pasa si no podemos dar atención y soporte técnico a otras empresas? Entonces, un manual de procedimientos puede ser una buena práctica para que las empresas puedan seguir y mantener este tipo de acciones y de reacciones ante un eventual ataque, aun cuando estén en proceso o ya estén cumpliendo con algunas de las normativas que existen. Pero en todo momento, bueno, lo más importante es que pueda fluir la información de parte de la misma empresa hacia los empleados, y que sepan que también la empresa a lo mejor está sufriendo un ataque en algún momento y qué tienen que hacer. Porque muchas veces la empresa sufre un ataque y entonces los empleados empiezan a tuitear y empiezan a lanzar mensajes en Facebook y en LinkedIn y en todas las plataformas, cuando a lo mejor la política es mantener pues el silencio, ¿no? de la empresa hasta que se dé un estatuto pues que ya sea avalado por la dirección. Entonces, como primer paso, independientemente de las regulaciones que puedan existir o que se estén conformando, porque pues si no hay una ley de ciberseguridad, puede ser también algo difícil, pero que las empresas puedan tener y todas las organizaciones puedan tener este tipo de guías en donde todo el mundo sabe qué hacer y en qué momento hacerlo. Muchas gracias, Víctor. Manuel, igual la pregunta, ¿cuál sería la normatividad que debemos de seguir después para implementar una estrategia de ciberseguridad completa? Bueno, muy buenas tardes otra vez, ha sido muy interesante. Bien, ¿sobre qué normativas? ¿Sobre qué mejores prácticas? Yo solamente les voy a decir una, se llama sentido común. No hay otra. Fíjense que yo llevo trabajando en las normas desde hace 35 años y pues todo lo que está hecho por el hombre, pues al final, pues bueno, siempre tenemos alguna vulnerabilidad. He visto ahora pues que muchas organizaciones, ¿tienen ustedes un plan de continuidad de negocio? Sí. ¿Lo usan? Pues la verdad es que a esta pregunta ya entonces, pues... O, por ejemplo, o sea, yo recuerdo la primera auditoría que hice sobre la norma, que ahora se llama 27.000, entonces se llama 17799, o sea, hace ya pues más de casi 20 años. Y el primer objetivo de control que ponía la norma era el compromiso de la dirección. Y yo me rompí la cabeza, porque yo, ¿cómo le pregunto a este tío? Es decir, oiga, ¿está usted comprometido? Y él me dice, por supuesto. Entonces, pues empecé a ahondar un poco más. Dice, ¿ha nombrado usted a un responsable? Sí. ¿Ha delegado usted la autoridad? Sí. ¿Le ha dado usted la capacitación suficiente para que él pueda ejercer su actividad? Sí. Y ya, pues, ya estaba yo al final. Digo, no se me ocurre. Se me ocurre una pregunta. ¿Qué dotación de capital o qué presupuesto
y si tiene alguna partida extraordinaria, para el caso de que ocurra alguna situación excepcional, tiene usted prevista para poder actuar. Me dijo, ahí no hemos llegado todavía. Entonces, en ese mismo momento, como buen auditor, le tuve que decir, señor, pues muchas gracias, aquí voy a parar la auditoría. Oiga, pero tengo todos los papeles, tengo aquí todo el sistema documental, tengo hecho mi análisis de riesgos. Digo, usted, me levanté y le dije, usted no tiene nada. Y como estamos en España, podemos decir palabrotas y nadie se ofende. Entonces digo, lo que usted tiene es una mierda, ¿no? Se quedó así como, oiga, dice, sí, porque no sirve para nada. O sea, el que usted todo esto lo ha hecho de cara a la galería, o sea, para mostrar que usted hace algo, pero realmente si usted no tiene un dinero previsto para poder actuar en caso de emergencia, pues ¿cómo me voy a creer yo que usted por muchos papelitos, dice, los papelitos, yo ya no creo en los Reyes Magos, ¿eh? O sea, las cartas de los Reyes Magos, yo eso me los creía cuando era un niño, pero ahora que soy adulto y lo que veo que usted está haciendo, pues honestamente le dije, pues haga usted un presupuesto, tenga usted una partida presupuestaria para situaciones excepcionales, pues en el caso, pues un seguro o haga cualquier cosa, pero que sea proporcional a los activos que usted tiene que proteger. Si no, ¿de qué me sirve que tenga usted y que quiere usted certificarse con una normativa ISO que no le va a servir para nada? Sentido común. Por ejemplo, les puedo contar un caso. Yo doy clases en varias universidades y hubo una en la que un alumno un día me dijo, oye, dice, nosotros tenemos certificado ISO 9000. ¡Uy, qué bien! Entonces yo le dije, oye, pues mira, para el próximo día me vienes y me cuentas, quiero que nos cuentes a todos los alumnos de este máster, qué alcance tiene tu sistema y explícanos qué beneficios o qué ventajas está aportando tu sistema. Sí, fantástico, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, el día siguiente, cuando vino a hacer su exposición, me mostró su sistema de gestión y resulta que lo tenía certificado en su departamento de cobros. Ya, esa para mí fue un jarro de agua fría. Dije, oiga, usted no ha entendido para nada para qué sirven las normas estas ISO. Dice, no, y les estoy hablando de la organización más grande del país de México, de telecomunicaciones. No puedo decir el nombre porque ustedes todos ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? Dice, sí, estamos certificados en ISO 9000. Oiga, ¿y quién es su cliente? No supo responderme a la pregunta. Dice, bueno, ISO 9000, a lo que trata, o 9001, perdón, trata de buscar la satisfacción del cliente. Dice, usted es su propio autocliente. Dice, usted cobra de maravilla, pero usted da un servicio, perdón, no de tan maravilla. Entonces, esa mejor práctica, o sea, la podemos utilizar, como en este caso, como arma arrojadiza, ¿no? Como aquel que tengo un amigo que es muy gracioso, que me decía un día, dice, bueno, es que hay gente a veces que hace cambios en las palabras y me decía, dice, sí, hubo uno muy gracioso que cambió la frase aquella bíblica de cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y que Dios los pilló pues comiéndose la manzana y que después terminaron todos echándose la culpa unos a otros, que es lo que nos está pasando aquí constantemente, ¿no? Entonces le dice Dios a Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces va y dice, hombre, pues no has leído la versión apócrifa que circula por ahí. Sí, entre los grandes empresarios, entre todos estos grandes empresas multinacionales que cotizan ahí en Estados Unidos, ¿no? No, ¿cuál? ¿Qué dice? Dice, ganarás el pan con el sudor del de enfrente. Hombre, pues claro, eso es lo que nos están haciendo. Ganan el pan con el sudor, con nuestro propio sudor y nos están sacando el dinero. O sea, las mejores prácticas son útiles si ustedes tienen la intención de querer hacer las cosas bien. Apliquen sentido común. Yo hice un estudio hace aproximadamente unos 30 años. 30 años, fíjense, hace 30 años.
yo trabajaba en una multinacional muy importante y era el director de tecnologías. Y me di cuenta, traté de hacer lo que hacemos los ingenieros, un ABC. Es decir, bueno, vamos a buscar cuáles son los controles básicos para resolver el 80% y que al mismo tiempo sean los más económicos. Y creo que todavía pues, los estoy utilizando. Son pues tener documentado mi sistema. Yo tengo un ordenador, tengo un laptop, tengo lo que sea, y tengo pues esta versión del sistema operativo, este software, este elemento, esto y esto. Es un primer control, es muy básico y es muy barato, ¿eh? Segundo control, pues que lo tengo protegido con una contraseña. Esa contraseña solamente la sé yo y la dejo guardada en una persona de confianza que en el caso de que me pase algo, pues pueda acceder y pueda entrar a mi ordenador. Y el tercer control, que ya Víctor lo ha comentado, pues es hacer copias de seguridad y tenerlas en un lugar alterno. O sea, las tengo en casa. Si lo tengo, estoy en la oficina, las tengo en casa. Y si no, pues las tengo en otro sitio. Pero tengo mis copias de seguridad, no las tengo en el mismo lugar. Fíjense que 3 controles más baratos, más sencillos, más fáciles de aplicar. Y no hay que leerse documentos de 500 páginas, no hay que romperse la cabeza, no hay que buscar maravillas en el universo. Apliquen su sentido común. Les va a ayudar, les va a ayudar. Fíjense que por qué no existen tantos ataques pues en los países que ya están más avanzados. ¿Por qué? ¿Por qué no existen tantos ataques? Pues porque los malos saben que no van a obtener nada. Y las personas que están dentro, yo les voy a contar una anécdota. Yo estuve viviendo en Finlandia un tiempo y me acuerdo que un día vino un amigo mío de otro país y íbamos a entrar a un metro y vio que no había ningún control. Y me dijo, oye, pero aquí no hay control. No, no hay control. Oiga, entonces él se acercó a la señorita que estaba allí vendiendo los tickets. Oiga, si no hay control, oiga, pero ¿podría entrar alguien y pasar aquí sin haber pagado? Y la señorita lo miró y le dijo, oiga, ¿usted cree que puede existir alguien con esa mentalidad tan mezquina? Era un país que está muy avanzado, un país que tiene un mayor nivel de conciencia. ¿Ustedes creen que puede ser tan mezquino aquí que nos va a querer hacer algún tipo de perjuicio? Nosotros tenemos un nivel de confianza y tenemos ya un nivel de estructura y tenemos por diseño las cosas que funcionan. Y cuando las cosas funcionan, pues funcionan simplemente. No se trata de ponerle más capas y más gastarnos más dinero. Yo me di cuenta de este concepto que lo llevo preconizando hace más de 30 años, que fue el que cuando vayas a hacer un sistema te ocupes de 2 cosas, nada más que 2. Primero, que haga lo que deba de hacer. Y segunda, que no haga lo que no deba de hacer. Y este segundo aspecto la gente no lo hace. De ahí que pues tenemos sistemas que están constantemente parcheándose, porque solamente se encargan de que hagan lo que deba de hacer. O sea, son verdaderas porquerías. Yo he diseñado sistemas marcapasos, sistemas operativos para marcapasos, sistemas, he participado en desarrollo de sistemas para satélites. Y a nadie se le ocurriría establecer un sistema que pueda fallar. O sea, trabajamos con sistemas de 0 defectos. No podemos permitirnos... O sea, eso es un lujo que nos estamos permitiendo, que nos está saliendo carísimo por la perversión de los fabricantes, y que los fabricantes lo único que les interesa es algo que nos hacen creer, pero es al revés. Nos dicen, yo es que busco tu satisfacción. Y es completamente todo lo contrario. Lo que buscan es nuestra insatisfacción para decirnos, esta solución ahora te va a satisfacer. Y bueno, pues cómprala. Y tú la compras y dices, bueno, pero eso no te satisface. Bueno, pues ahora compra la siguiente. Y cuando no, dice, pues compra la posterior. Y cuando no,
Y así constantemente nos tienen con una zanahoria delante para constantemente estar sacándonos dinero o engañándonos, diciéndonos que nos están ofreciendo las cosas gratis. Y ya desde los inicios de Internet hay una frase que circula por todo el mercado que dice que cuando algo es gratis, tú eres el producto. Evidentemente, claro, te están sacando pues todos esos datos porque a su vez se los están vendiendo a otros para conocer tus perfiles, tus pautas de comportamiento, qué es lo que estás comprando, todo, todo, todo. Es más, incluso ahora también quieren sacar incluso hasta monedas virtuales para poder tenerlos todavía más controlados. Bueno, en fin, esto es una decisión que tiene que tomar cada uno. Apliquen sentido común. Y si quieren, empiecen por los más básicos. Documenten sus sistemas. Tengan unas contraseñas suficientemente sólidas que las sepan solo ustedes, no se las regalen a nadie. Y tercero, hagan copias de seguridad. Les aseguro que con esto tienen el 85% de los riesgos erradicados. Y ya está, nada más. O sea, esas son las mejores prácticas que les puedo resumir para que me han pedido. Sé más concreto y resumen. Pues aquí lo tienen. Ustedes tienen aquí con esto la esencia de los sistemas. Nada más que añadir. Quiero agradecer a ICREA, quiero agradecer también a Víctor, unas excelentes exposiciones y sobre todo a todos ustedes por la paciencia que tienen para aguantar a un, como decimos en España, a un viejuno como yo. Muchas gracias. Nada, nada, Manuel, de hecho te agradecemos muchísimo, la verdad, digo, tu exposición muy completa, llena de análisis, llena de cuestiones que a los asistentes les puede ayudar muchísimo. Víctor, no sé si tengas algo que agregar de preguntas del auditorio, ya se contestaron, pero solamente me gustaría poner en cuestión dos. ¿Cuáles son las dos maestrías en ciberseguridad con validación en la SEP? Está la UNIR, la Universidad de La Rioja y la UNAM. Y Víctor, cuéntanos, con qué experiencia quieres dejar a nuestra audiencia? Bueno, yo creo que lo más importante aquí bueno, de esta sesión es el tomar conciencia de que mientras estamos platicando en este momento aquí frente a personas, a los asistentes de este webinar, nuestras empresas están siendo atacadas o estamos siendo de alguna forma vigilados y estamos, estamos vulnerables hacia diferentes ataques. Entonces, tomar conciencia de que en todo momento podemos ser el blanco de cualquier grupo delictivo. Había una frase que he visto recurrentemente en algunas páginas en donde dice que eventualmente todas las empresas van a ser atacadas. Yo no creo esto si es que nos adelantamos y podemos tomar conciencia de que esto puede suceder. Y no tomarlo como algo de, bueno, pues es Honda, ¿no? Es una empresa gigante, o bueno, es Twitter, ¿no? Ahora que tuvo una vulnerabilidad hace algunos días en donde secuestraron las cuentas de personas famosas. No, también están atacando a empresas medianas, a empresas pequeñas. Es más, dentro de los foros y grupos de criminales, se está hablando de que están atacando más a las pequeñas empresas que no tienen protección, que no tienen seguridad y que están siendo en algunos casos más rentables porque las atacan por volumen. Entonces, a unas les roban 1,000 pesos, a otras 10,000, a otras 5,000, a otras sus bases de datos, sus bases de clientes. Y para algunos atacantes está haciendo esto más redituable que atacar una empresa grande que tiene firewalls, que tiene seguridad, que tiene redundancia, que tiene respaldo de su información. Entonces, en lugar de entrar a una empresa gigantesca que tiene todos estos elementos de seguridad, están atacando a aquellas que no están protegidas y muchas de estas son pequeñas y medianas. Entonces, yo considero que lo más importante de esta sesión es que
podamos tomar conciencia de que sí estamos, sin llegar a ser paranoicos tampoco, ¿no? Pero llegar a tomar conciencia de que podemos ser blanco de ataques en cualquier momento y que también en la medida en la que va avanzando la tecnología y van avanzando nuestras operaciones, estamos creando diferentes vectores de ataque. Entonces, que cuidemos mucho la información que compartimos, que toda nuestra información corporativa esté bien resguardada, que esté de alguna forma duplicada, clonada para que exista en otro tipo de servidores, en otro tipo de computadoras y se pueda hacer uso de ella en caso de algún ataque, que tengamos un plan para prevenir pérdida de datos, muy importante. En cuanto a pérdida de datos, muy importante que se asigne un responsable de los datos para que esta persona se haga cargo de cuidarlos y de estarlos revisando constantemente, que tengamos una política de prevención y gestión de crisis muy importante porque esto representa algo fundamental. Muchas veces estamos distraídos con nuestras operaciones, las normales de las empresas, las del día a día, y de pronto sucede un evento, una contingencia. Entonces, estos planes de gestión y prevención de crisis nos ayudan mucho a saber qué hacer, cómo reaccionar y quién es el responsable. Y también el crear campañas frecuentes internas de concientización hacia los empleados. El que no abran correos, que no, una vez más, que no abran correos. Y bueno, insistir mucho en esto porque parece que se dice, pero muchas veces no se hace, ¿no? No abrir correos que sean desconocidos, y si son conocidos, pues confirmar con el remitente, no introducir memorias USB ni algún otro tipo de dispositivo en las computadoras si no viene de alguna, bueno, más bien si no tenemos bien verificada su identidad, porque así también nos pueden robar datos. Ahora que está de alguna forma obligado, o bueno, más bien estamos tomando el teletrabajo como una forma más de desempeñar nuestras labores, el que podamos protegernos en casa, tanto las redes para conectarnos como los dispositivos, el que si compartimos un dispositivo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros tíos, con los sobrinos, el que no utilicemos ese dispositivo para conectarnos a una red corporativa o lo hagamos de una forma apropiada. Entonces, más allá de crear miedo o paranoia, sí tomar conciencia de que sí estamos como empresas, como usuarios, vulnerables a diferentes tipos de ataques, que los atacantes están siendo cada vez más sofisticados, entonces van a encontrar la manera de entrar o de hacer daño a aquellas personas o empresas que ya tienen en la mira. Entonces, solo estar preparados ante un eventual ataque y pues con la finalidad de salir lo mejor librados de ¿no? También, bueno, pues muchas gracias a Manuel por sus anécdotas, por su experiencia. La verdad, muy útil, ha sido muy enriquecedor escucharlo. Y bueno, pues ahí crean, ¿no? También por la invitación. Manuel, ¿gustas agregar algo más? Pues sí, quiero agradecer a ICREA y a Víctor por la paciencia que han tenido conmigo, porque yo me enrollo como las persianas, decimos en España, ¿no? Y bueno, mi intención es, primero, como decía un buen amigo mío, dice, tienes que dar a veces patadas en la espinilla, que es donde más duele, ¿eh? Los futbolistas esto lo saben. Es que si no, no vas a despertar. O sea, si nos quedamos aquí mirando las moscas, ¿no? y dando vueltas, no vamos a despertar. O sea, el primer aspecto es despertar. O sea, si no tenemos intención de despertar, dice, pues bueno, sigue durmiendo. Había en una universidad un lema que decía que la importancia de esta universidad, de este centro, eran los sueños, ¿no? Entonces yo me atreví a decirle, bueno, sí, mire, estaba hablando con el rector que me había invitado y yo le dije, digo, oye, es un buen lema, ¿no? Digo, pero yo le
voy a poner una observación. Me dijo, ¿cuál? Dígame, dígame. Digo, pues mire, una que dijo, creo que era San Francisco de Asís, hace ya pues varios siglos atrás. Dice, es importante tener sueños, pero hay de aquel que no despierte para llevarlos a cabo. O sea, tenemos que tener, primero tenemos que hacer este despertar. O sea, hay una luz que está en el fondo, pero también tenemos que ser conscientes de esa luz. Me voy a atrever, o sea, yo ya les he dicho que soy una persona que me enrollo mucho y le saco chistes a todas las cuestiones, ¿no? Que se encuentran dos amigos y estaban en un túnel, ¿no? Y estaban avanzando y uno le dice al otro, dice, oye, mira, hay una luz, vamos hacia la luz, ¿no? Y siguen avanzando hasta que el otro amigo le da un empujón y lo tira ahí al lado. Dice, oye, apártate que es un tren que viene a toda velocidad. O sea, que ten cuidado con las luces que no te vayan a deslumbrar, ¿eh? O sea, también hay que tener cuidado. O sea, estos son los cuentecillos que cada uno, pues bueno, va a sacar sus conclusiones. O sea, que no nos dejemos deslumbrar. Pues muchas veces nos dejamos deslumbrar y como las moscas vamos hacia la luz y al final nos quemamos en esa luz supuesta, ¿no? Apliquen su sentido común. Estudien. Como decía, dos grandes ejemplos de personas a las cuales admiro por su generosidad hacia la humanidad han sido Albert Einstein y también este hombre que inventó la bombillita, ¿no? Tomás Alva Edison. Pues cuando después de haber hecho 100 experimentos o 99 experimentos se consiguió al final la bombilla que funcionara, ¿no? Esa combinación de tungsteno y torio, le dijeron, oiga, pues le ha costado mucho. Dice, no, dice, no me ha costado nada. ¿Cómo que no le ha costado nada? Dice, no. Dice, he aprendido 99 formas de cómo no hacer las cosas. Dice, y eso es más importante que hacer bien las cosas. Nosotros estamos tan obsesionados en hacer bien las cosas y fíjense qué gran lección nos dio este señor. 99 veces me he equivocado, pero lo he reconocido y he seguido mi camino. Y Albert Einstein le decía, ¿cuál es la clave del éxito? Y él decía, 99% de transpiración y un 1% de inspiración. O sea, hay que trabajar, equivocarse, reconocerlo y seguir adelante. Si nos quedamos aquí mirándonos y buscando soluciones, no nos van a venir. Nosotros tenemos que tener un autoconocimiento de nosotros mismos. Es la única forma. O sea, los romanos tenían un proverbio que decía sobre la abeja y la colmena. Decía lo siguiente sobre la abeja. Lo que es bueno para la abeja es bueno para la colmena. Fíjense qué cosa más sencilla y más útil. Sean ustedes buenos para ustedes mismos y no se preocupen del universo. Hay un psicólogo buenísimo, un psiquiatra en Estados Unidos que lo admiro, se llama David Hawkins, que decía, usted es responsable del esfuerzo, mas no de los resultados. Nos obsesionamos por los resultados y solamente tienen ustedes que dedicarse a una cosa. De eso me di cuenta cuando fui director general de una multinacional. Tenía montones de objetivos, ganar dinero, y bla, 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 un montón de cosas, hasta que al final aprendí una cosa que se las quiero compartir. Y es que solamente tiene un objetivo, ser excelente. Ustedes en lo que hagan, sean excelentes. El universo es que ni se les ocurra querer controlarlo. Había otro amigo mío, que yo tengo muchos amigos, que me dijo en una ocasión, ¿quieres hacerle reír a Dios? Dije, sí. Dice, cuéntale tus planes y verás. Se le vas a hacer reír porque los planes de Dios son los suyos. Tú dedícate solamente a lo tuyo, a tus cosas, a tu pequeño entorno. Lo mismo que yo hice al final, con esos 3 controles, les aseguro que cambió mi vida completamente. Solamente ha habido 2 grandes hitos. El primero es darme cuenta que en los diseños de ingeniería tenía que añadir
que haga lo que deba de hacer y que no haga lo que no deba de hacer en las especificaciones técnicas. Y la segunda, ya se las he contado, simplicidad. La sencillez es lo que les va a llevar a ustedes a que las cosas funcionen. Muchas gracias. Perdón por extenderme, por contarle tantas historietas, así parezco ya un abuelo, y lo soy ya, pues a mucha honra. Y quiero agradecer a ICREA por la paciencia y a todos ustedes, porque la verdad es que tener paciencia para aguantar a todas estas historias, pues son ustedes tienen ustedes una paciencia increíble. Muchísimas gracias y que tengan ustedes una excelente tarde y un excelente futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, Manuel, Víctor. La experiencia que ustedes nos demuestran, pues queda plasmada y sobre todo, si me lo permiten, compartir con ustedes la información de los asistentes para que tengan un meeting entre cada uno. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, pues se puedan, ¿cómo se dice?, acercar a ustedes sin ningún problema. Yo de antemano, a nombre de ICREA, les agradecemos muchísimo la atención a este seminario. Nos vemos dentro de 15 días. Estaremos hablando con la empresa Hostline sobre temas de transformación digital y esta nueva normalidad que nos va a permear en los próximos meses y años, que ya se va a volver parte de la cotidianidad de nuestro trabajo. Sin más, les agradecemos, Víctor, Manuel, su participación y pues muchas gracias por todo ese conocimiento que nos han provisto el día de hoy.